Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. En el siglo XVI, las artes del mundo occidental se renuevan. El descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la división de la Iglesia cristiana marcan tiempos de cambio. Las formas armoniosas del Renacimiento dan paso a la opulencia y sensualidad del Barroco. En las colonias, los españoles saquean la plata y el oro, construyen ciudades y templos. Las obras de arte coloniales muestran un continente lleno de riquezas y contradicciones. El barroco americano es la expresión artística de ese nuevo mundo. En América, el desarrollo del arte colonial está determinado por dos factores fundamentales: el oro y la plata. México, Potosí, Cusco y Ouro Preto son las zonas de mayor abundancia. El oro y la plata de sus minas son explotados por los conquistadores. Una pequeña parte se destina a la decoración de iglesias y edificios. El resto se envía a Europa. ¿Joyas arquitectónicas o monumentos al saqueo y la conquista? En México, la producción artística del barroco supera en cantidad y calidad a la de España. Su desarrollo está unido a la conquista religiosa. La conquista de México se lleva a cabo en 1521. Con ello llega, desde luego, la conquista espiritual, y en esta conquista espiritual los primeros en llegar son los franciscanos. Ellos llegan acá por el norte, aquí a Zacatecas, aproximadamente en 1546, al descubrir yacimientos de plata, y ellos, precisamente, al fabricar sus conventos, pues ellos se fueron incorporando los estilos de acuerdo a las interpretaciones que ellos traían a los cánones, que ellos les permitía la misma iglesia. El barroco es un movimiento didáctico. Despliega frente al observador una narración, una enseñanza que se relata con imágenes. No se trata solamente de conceptos religiosos, sino también de sensaciones. Bueno, pueden ver ustedes en la arquitectura de estas regiones del norte las caras regordetas de los angelitos, los querubines o la iconografía de elementos de la Biblia, de la Eucaristía, los racimos de vides, las conchas del bautismo. Todo es un homenaje al cristianismo, pero esto era para reforzarles, como ellos estaban acostumbrados también mucho a la idolatría, entonces visualizarlos y como un recurso didáctico a través de lo visual reforzaban la evangelización. Antes de la llegada de los conquistadores, en México existía el Calmecac, una red de escuelas donde los hijos de los nobles mexicas se educaban bajo una estricta disciplina.
El Calmecac era una escuela de formación militar casi por lo regular. Se metían desde pequeños, se les preparaba, pero sobre todo para hijos de caciques, no era para todos. Los maestros europeos admiran la habilidad de los indígenas formados en el Calmecac y los emplean como mano de obra para la construcción de templos y la creación de imágenes artísticas. La Catedral de Zacatecas tiene la fachada principal, que es en la cual se desarrolla toda la construcción, tiene un homenaje a la Eucaristía. Son los 12 apóstoles representando la última cena con una Santísima Trinidad. La nave central tiene todo un homenaje a la historia del cristianismo con santos y mártires de la iglesia. Y así cada fachada tiene su estilo y a la vez su nave dedicada de acuerdo a su estilo. Ángeles, centro de México, se encuentra el Templo de San Francisco de Acatepec. Sus azulejos y losas vidriadas marcan un estilo que se repetirá en otras construcciones. Una imagen muy difundida es la de la Virgen. El culto a su figura es rápidamente adoptado por los nativos. El primer culto autóctono a la Virgen es el culto a la Virgen de Copacabana, que ahora se encuentra en Bolivia, ¿no? Y claro, fue hecha por un artífice indígena en el siglo XVI. Los cronistas cuentan cómo los escultores españoles se reían mucho de esta imagen y luego, claro, la imagen milagrosamente cobra una gran belleza. Después se harán copias de esa misma imagen y viajarán al Perú y ahí surge el culto a la Virgen de Cocharcas, ¿no? Pero lo interesante de los cultos a la Virgen es que se establece una relación directa entre la Virgen y los indígenas. La imagen de Santa Rosa de Lima tiene distintos significados según los grupos que la adoran. Para la población, para los españoles, Santa Rosa era el primer fruto de santidad en América, ¿no? Entonces, de alguna manera, al ella llegar a los altares, la monarquía hispana sentía que la evangelización había triunfado en América. Luego, para los mestizos y para los indios, que en realidad no tenían vela en este entierro, según algunos documentos, Santa Rosa no era solamente hija de españoles, sino ella era mestiza. Desde el año de 1750 se empieza a transmitir una profecía política, que es la que va a ser retomada después por el propio San Martín, según la cual Santa Rosa habría dicho que después que los españoles gobernaran 100 años, ¿no?, el cetro caería de sus manos y retornaría un inca, y es así que Santa Rosa se convierte después en la patrona de la independencia americana. En México se dan cultos locales a las vírgenes traídas por los españoles. La Virgen de Guadalupe pronto se convierte en un ícono mexicano que los representa y los diferencia de España.
La Nueva España no tenía una identidad propia, era un virreinato y dependía directamente de España. Pero ya con la Virgen de Guadalupe buscaba una identidad mexicana. Y había un momento en que las vírgenes se enfrentaron. Había la Virgen española la encabezaba la Virgen de los Remedios y la traían el ejército español, y los insurgentes traían la Virgen de Guadalupe y confrontaban ellos a las imágenes como estandartes. Otro caso muy significativo es el culto al niño Jesús inca. Son los jesuitas los que desde Cusco impulsan en la capilla de la iglesia que allí tenían un culto a un niño Jesús ataviado como inca. Estos elementos tomados del mundo precolombino es para decir, somos como los españoles, pero no somos españoles, somos los dueños de esta tierra, porque heredamos a los precolombinos. Hay muchos elementos mestizos dentro de esa cultura criolla, o sea, son blancos y son mestizos. Es la combinación del pasado heroico precolombino, pero con el nuevo orden. Pero siempre la dominante va a ser la cultura occidental. El barroco americano es también un espacio para la resistencia. En muchas de sus obras surgen los reclamos y el deseo de mantener viva la cultura originaria de los artistas. Lo interesante de esta pintura es que reúne los dos reclamos de la nobleza incaica en el siglo XVIII, que es tener acceso, poder ingresar a las órdenes religiosas, que a los indios les estaba vetado, ¿no? Y luego la autonomía política, ¿no? Entonces, de alguna manera, al transformar al niño Jesús en una especie de rey sacerdote y convertirlo en inca y venerarlo, se convirtió en un símbolo subversivo del catolicismo andino, ¿no? Durante el siglo XVIII, las devociones aborígenes se expanden entre la población mestiza. Con la llegada de los esclavos traídos de África, surgen nuevas costumbres y celebraciones a lo largo de América. O sea que hay, por parte de la población andina, una lectura distinta del santoral católico y una utilización distinta de sus imágenes, que eran los indios conversos o mestizos conversos que utilizan la fe cristiana como cortina de humo para continuar con sus viejas creencias. Las festividades religiosas del período barroco incluyen, además de las imágenes, la danza, la música y el teatro. Muchas tradiciones católicas, como por ejemplo los carnavales, se tiñen de colores locales y dan lugar a nuevos ritos. ¿Cuánto hay de católico en esta celebración? ¿Cuánto de indígena? ¿Cuánto de africano? El carnaval de Oruro es una muestra del mestizaje entre conquistadores y conquistados. Gracias a las riquezas extraídas de las colonias americanas en los siglos XVII y XVIII, los conquistadores viven en la abundancia. Los barcos viajan a Europa cargados de oro y vuelven con variadas mercancías. Parte de este botín se usa para financiar un enorme volumen de obras de arte que pronto se convierten en símbolo de poder y jerarquía social. El arte impone una cultura y se transforma también en una valiosa mercancía. Había muchos pigmentos que se usaban en la época colonial que también se usaban en el mundo precolombino. Por ejemplo, América producía un colorante más caro, el más caro, que era
el carmín de cochinilla, que se saca de, que se saca de un insecto que produce cierta calidad de cactus. A España eso le daba muchísimos dividendos porque era el pigmento más caro y que se vendía muy bien en Europa. Pero ¿qué pasaba? Se extraía, se cultivaba en América, se llevaba a España y de España se comercializaba y se volvía a vender a América. En el Virreinato del Perú, los principales centros de producción pictórica son Cusco y Potosí. En Cusco se forma un gremio de artistas plásticos integrado por españoles y una mayoría de indígenas. Entonces forman su propia comunidad de producción, que instalan grandes talleres con cientos de personas trabajando, con una mano de obra barata y de una producción absolutamente industrial. Podías ir a mandar a un mercader que te comprara 350 cuadros en el Cusco y te lo traían a lomo de mula hasta Córdoba o hasta Buenos Aires. Atraídos por las oportunidades que ofrece el Nuevo Mundo, muchos artistas españoles de la escuela sevillana llegan a trabajar a Potosí. Hasta que aparece la figura de Melchor Pérez Holguín, que es una persona muy particular, y que a esa producción sevillana le va a dar un sesgo, unas características estilísticas que lo van a hacer propio y que se va a terminar imponiendo como la definitiva en la escuela potosina, por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, que tiene que ver con un expresionismo muy característico, con imágenes muy patéticas y a la vez muy estilizadas. La influencia de la escuela sevillana es importante, pero los artistas mestizos comienzan a darle a las obras su propia cosmovisión. Cada comunidad encuentra la forma de apropiarse de las imágenes que le habían sido impuestas durante la evangelización. En muchos cuadros hay una intencionalidad subversiva en donde el pintor andino lo que quiere es decir algo más, modificar la composición para incluir al indígena, al mestizo o al criollo como el nuevo protagonista del drama bíblico de salvación. Hay algunos casos concretos, como el de los ángeles arcabuceros, que son ángeles de tamaño natural, vestidos a la usanza militar y con arcabuces en las manos, ¿no? En el Virreinato del Perú, el arte barroco también se desarrolla en la provincia de Jujuy, hoy territorio argentino. En la pequeña iglesia de Uquía, en la quebrada de Humahuaca, se conserva una de las series más originales de ángeles arcabuceros. La ciudad imperial, que era Cusco, dictaba las normas para todo el virreinato, por eso a veces mucha gente dice, ¿cómo pintura cusqueña en Jujuy? En estos talleres se tiraba el lienzo completo de tela y el maestro del taller ya tenía en cartones dibujadas las distintas imágenes de santas, santos, vírgenes. Entonces venía el pedido. Entonces ustedes imagínense, 5 Virgen María, 2 San Pedro, 7 San Juan. Entonces el maestro buscaba el cartón del San Juan. En el contorno tenía todo agujeritos. Entonces lo apoyaba contra el lienzo, le espolvoreaba tierra de color y cuando la sacaba le quedaba calcada. Por supuesto, el maestro principal hacía lo más difícil, que es la expresión de las caras y las manos, o sea, se llamaba encarnador porque pintaba la carne. Entonces empezaba manos, caras, manos, caras, manos, caras, manos, caras, y atrás los aprendices que hacían los vestidos, 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 zapatos, 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 flor, flor, flor. Para disimular eso, venía el que se llamaba maestro dorador. ¿Qué le ponía? Le sobreponía a las vestimentas una especie de flores de oro
que justamente disimulaban la falta del trabajo en los vestidos. Y tenía otra función más, o sea, al estar tan llena de oro la pintura, reflejaba y llamaba la atención al nuevo feligrés. En el taller de la Fundación Recrear de la provincia de Jujuy, Berta Alonso transmite a sus alumnos las técnicas artísticas utilizadas por sus ancestros. Estamos recreando ese patrimonio, que nos parece una manera de revalorizarlo, entendiendo qué significaron, entendiendo qué elementos usaron, por qué aparecen estas cosas que nosotros le decimos sincretismo, que es la mezcla entre dos religiones distintas, lo que era el culto a la Pachamama y lo que es el culto a María. El fotógrafo argentino Marcos López interpreta el barroco a partir de sus composiciones y retratos sobrecargados. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora es como una puestas en escena sobre situaciones reales en donde se genera una situación teatral, pseudo documental, pero en esa especie de ceremonia las personas están hablando de algo que está pasando aquí y ahora en Buenos Aires, en Argentina, y que solo creo que es patrimonio de la fotografía. Y entonces le agrego y le agrego y le agrego y le agrego y le agrego. De ahí puede ser la relación con lo barroco. El exceso me da temor, juego con esa cosa del miedo. Trato de transgredir y llevar la provocación al máximo y de exagerar en la cantidad de elementos que pongo en juego en las imágenes. A fines del siglo XVIII, las formas del barroco entran en decadencia. La Revolución Francesa introduce el mundo de nuevos conceptos que alejan al arte de las imágenes religiosas. Libertad, igualdad y fraternidad son los nuevos principios, lejos de aquellos que hablaban de un Dios todopoderoso, fuente de toda razón y justicia. En el siglo XIX hay un proceso de desencantamiento, definitivamente, en todo lo que es el arte religioso. Pero claro, lo que ha sucedido es que hay un cambio radical de mentalidad y en el virreinato la iglesia era de alguna manera la gran promotora de las artes. Hablan del aporte que cada cultura local hizo al arte impuesto por los españoles. De esta mezcla está hecha la historia del arte latinoamericano. Una historia mestiza.